Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Pero no soy capaz de estar sentada acá, al menos el día de hoy, con una persona que asesinó a un miembro de mi familia. Lo invito, Jesús Santrich, para que se salga de este recinto. Mafioso, narcotraficante, asesino. Es usted el verdadero enemigo de la paz. Sentado hoy con plenos derechos políticos y civiles, como representante a la Cámara, cuando debería de estar preso. No cesa la indignación dentro del Congreso de Colombia por la incorporación a la Cámara de Representantes del ex jefe guerrillero de la FARC, alias Jesús Santrich. El revuelo fue tal que 2 sesiones, una de la Comisión Séptima y otra de la plenaria, fueron suspendidas ante la negativa de los legisladores en avanzar con los debates programados. Carteles como los que se podía leer en pantalla, paz sí, Santrich no, colmaron la sede del Parlamento en Bogotá. Recordemos que Santrich estuvo preso en la cárcel La Picota y tiene un pedido de extradición por narcotráfico. Se posesionó el martes como representante a la Cámara con el aval del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Bien pueda, le pido el favor, pues igual se le va a permitir... Uno de los congresistas que ayer estaba presentes es el representante y presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Ricardo Ferro, quien hoy está con nosotros. Representante Ferro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Idania, muy buenas tardes y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. ¿Cómo interpretar lo que veíamos ayer en el Congreso? Una indignación total, un dolor de patria, un dolor por la democracia colombiana, por una lucha en la cual una lucha que hemos venido dando durante las últimas décadas en el país para poder transformar, cambiar la imagen que se tiene del Congreso de la República, que se tiene de la democracia colombiana, que se tiene de la clase política. Y con lo de ayer lo que se siente es un retroceso muy grande. Y vuelvo y repito, un dolor de patria, un dolor por la democracia colombiana muy grande, ver sentado a una persona que es un narcotraficante, que es extraditable porque está pedido en extradición por los Estados Unidos, que ha cometido tantos delitos y que a pesar de un proceso de paz con el cual pues gran parte del país no estuvo de acuerdo y eso se manifestó en un plebiscito en donde el pueblo colombiano votó en contra de ese acuerdo. No obstante eso, se firmó con la guerrilla de las FARC una serie de prerrogativas para ellos, en donde estaba de por medio un compromiso de no repetición, pero uno lo que ve es que les importa 5 y vuelven a las mismas, y ahora más encima se les premia en la medida en que uno los ve en un lugar donde deben estar unas personas que sean ejemplo para el país. Muchos de ustedes, me refiero a los representantes el día de ayer, estaban afectados emocionalmente, otros estaban indignados, molestos. ¿Cómo estaba el señor Santrich? O por lo menos cómo lo percibieron ustedes, ¿no? Sí, a eso iba yo, a que cómo estaba tocará preguntarle a él, porque yo lo que ve uno ahí es una persona como que está en otro lugar, como que no entiende la gravedad del asunto. Y en ese orden de ideas... ¿O no le importa? Sí, pues todos lo vemos que raya con el cinismo sus comentarios, como si la indignación le provocara el placer, porque uno lo que ve es que en la medida en que ve a las personas indignadas, ha visto a las víctimas indignadas, ha visto al país rechazando sus hechos, sus actuaciones, y sin embargo él pareciera que no le importa, no le interesa.
no se siente aludido con lo que está pasando, sabiendo que él en este momento está poniendo en peligro la paz en nuestro país. Escenas como las que veíamos ayer van a repetirse en el pleno de la Cámara o en las comisiones cuando aparezca Jesús Santrich. Bueno, yo lo que espero es que hay un proceso en curso, hay un llamamiento por parte de la justicia colombiana a esta persona. Yo lo que espero es que se pueda avanzar rápidamente, porque el país lo necesita. Los colombianos queremos que este tipo de conductas no se premien ni por activo ni por pasivo, sino que realmente la indignación que se vio ayer en el Congreso de la República es un reflejo de la indignación que hay en la calle, que hay de todos los ciudadanos del país. Es lo que los ciudadanos están percibiendo en este momento, que es inadmisible que esta persona esté en el Congreso de la República, que vaya a legislar para los colombianos, que vaya a ser determinante en un voto, bien sea en una comisión o bien sea en la plenaria del Congreso, para que el país pueda aprobar una ley de la República. Eso es indignante para el país y eso además no es lo que queremos los colombianos. Representante Ferro, permítame un minuto, quiero darle la bienvenida también al programa a Iván Cancino, abogado, analista político que está con nosotros. Señor Cancino, bienvenido, buena tarde. Gracias, Idania, un placer estar con ustedes, a toda la teleaudiencia, al representante, un cordial saludo. Le voy a hacer la misma pregunta que le hacía al representante Ferro. ¿Cómo interpreta usted lo que ocurrió ayer en el Congreso? No, mire, desde todo punto de vista es indignante, es un irrespeto a la democracia, un irrespeto al país, la forma como entra este señor de una manera descarada con la B de victoria, no muestra ninguna señal de arrepentimiento, de perdón hacia las víctimas, es un reto continuo a pesar de ser una persona que se benefició de un proceso de paz muy controvertido y lo que demuestra cada vez más es que el país le importa poco, que se siente victorioso, que se siente intocable. Así que yo creo que realmente lo que siente Santrich es, yo creo, lo mismo que sienten la mayoría de jefes de ese grupo de delincuentes, que le hicieron conejo al país y que van a salir con impunidad. Así que es un dolor de patria inmenso el que siente uno como ciudadano colombiano. Tener a Jesús Santrich, señor Cancino, sentado allí en el Congreso, cuando tiene dos procesos abiertos, uno, un pedido de extradición en Estados Unidos, otro proceso en Colombia, ¿significa que algo falló en la arquitectura de la JEP? Claro, por supuesto. ¿Qué fue lo que más falló no solo en la arquitectura de la JEP, sino de los acuerdos de La Habana? El conceder derechos políticos a delincuentes de lesa humanidad sin haber cumplido pena, sin haber reparado y sin haber mostrado garantías de no repetición. Esos derechos políticos, al habérselos dado sin ningún paso por justicia transicional o ordinaria, pues les hace pensar que están por encima de la ley, y lo peor es que algunas personas de algunas instituciones del país, con sus pronunciamientos, les dan la razón y los envalentonan para seguir siendo irrespetuosos, por decirlo menos, con el país. Entonces, claro que falló darle esos derechos políticos sin haber sido juzgados y sin haber cumplido las penas que trata el Acuerdo de La Habana. Representante, ¿pierde majestad el Congreso teniendo a Santrich sentado allí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con cada uno de ustedes que tuvo que salir, recorrer el país, ganarse los votos, llegar porque fue decisión del pueblo colombiano, a tener a Santrich allí, a quien se le dio una curul? La pregunta, perdón, la pregunta se contesta sola. La pregunta incluye la respuesta. Y es que nosotros estamos ahí representando al pueblo colombiano, representando a cientos de miles de colombianos que dijeron, oiga, queremos que ustedes estén en el Congreso de la República. Y si uno va a hacer el análisis de cómo se ha venido renovando el Congreso colombiano, la Cámara, el mismo Senado, vemos cómo el pueblo colombiano cada vez más se manifiesta a través de la opinión a la hora de elegir sus congresistas, a la hora de hacer un análisis de cómo se está renovando el Congreso y quiénes somos los que estamos llegando al Congreso de la República y la forma
como estamos obteniendo el apoyo popular, lo que está de por medio ahí es que el pueblo colombiano quiere congresistas distintos, quiere congresistas que puedan legislar y tener la posibilidad de cuando tomen una decisión en uno o en otro sentido, pensar en el bienestar del pueblo colombiano. Cuando llegan este tipo de personas, de la forma en que están llegando, y como lo decía el doctor Cancino, con esa actitud que se les ve cuando llegan al Congreso de la República, como que borran de tajo todo ese esfuerzo que está haciendo el pueblo colombiano para tener un parlamento distinto. Entonces aquí el llamado que se hace es para que este tipo de situaciones no se perpetúen en el tiempo, que realmente nosotros podamos tener que esa no repetición de la cual se habló, que tenga aplicación en nuestro país y que haya justicia. Abogado Cancino, este caso en particular, el de Jesús Santrich, demuestra que el presidente Duque tendría que asumir una reforma a fondo de la Justicia Especial para la Paz, aunque no cuente con el apoyo político para hacerlo? Sí, yo creo que sí. Es decir, yo creo que el ejercicio debe hacerlo así como lo hizo con las objeciones. Si bien se logra, buenísimo. Si no se logra, tiene que quedar el argumento histórico de que fue un presidente que trató de enderezar un camino que venía mal, como lo está haciendo y como lo dice públicamente. Una de las principales reformas es desligar del supuesto delito político, pues el delitos como el narcotráfico o la violencia sexual con menores. La otra reforma es replantear el tema de los derechos políticos de delincuentes de lesa humanidad que no han pasado por una pena, que no han reparado, que no han dicho la verdad. Y otra, la composición de los magistrados de la JEP, que obviamente tienen una tendencia ideológica muy clara y que no es la que el país quería o no es la que el país esperaba. Entonces yo creo que sí debe hacerlo, debe hacer esa lucha política. Es un hombre muy importante el presidente Duque, que cree en las instituciones, que las ha utilizado, y obviamente los abogados que hemos criticado y que creemos en esas reformas, pues lo apoyaremos en lo que podamos desde el punto de vista jurídico. Pero yo creo que la historia sí debe recordarlo por haber tratado de enderezar un tema que no empezó bien y que por lo tanto la historia nos está demostrando que teníamos razón los críticos de ese acuerdo de La Habana y especialmente de la JEP. Representante, ¿quería agregar algo usted? Quería, pues obviamente, plantear la inquietud que nos hacemos todos, y es, con ese blindaje jurídico en el que quedamos nosotros inmersos, ¿cuál sería el camino mediante el cual podríamos salirnos de este galimatías en el que estamos? Porque es que todos estamos de acuerdo en, oiga, hay que hacer unos cambios. Teníamos como una posibilidad las objeciones que presentó el presidente, que finalmente ya sabemos qué sucedió. Ahora entonces, ¿qué otro camino nos queda para poder realmente reformar todos estos daños que le quedaron al país como consecuencia de ese acuerdo de paz y esas leyes que se expidieron después del mismo? Esa es una respuesta que nos da el abogado Cancino, porque no la puedo dar yo, pero le trasladamos la pregunta. Claro, mira, una salida que se ha propuesto es la constituyente. No creo que sea la salida ideal por cuestión de términos y de conveniencia, pero sí unas reformas por acto legislativo en el Congreso se podrían alcanzar a hacer. Hay personas que manifiestan que los señores de las FARC ya tendrían derechos adquiridos por principio de favorabilidad, pero es absolutamente claro que frente a temas de procesos de paz que involucren delitos de lesa humanidad, la favorabilidad no aplicaría. Luego yo creo que unos actos legislativos es lo correcto y lo que alcanzaría a hacer el presidente Duque. Una asamblea constituyente sería muy desgastante y no se puede hacer realidad antes de 18 o 20 meses, que eso implicaría muy poco tiempo para tomar resultados en un periodo presidencial de 4 años. Bueno, pues allí está la respuesta. Una última pregunta que le quiero hacer a ambos. ¿No retrotrae esto a Colombia a la época de Pablo Escobar? A la época de ver a una persona asignada de narcotraficante sentada allí en el Congreso de la República? Yo creo que no solamente, más que retrotraernos a la época de Pablo Escobar, es una evolución de toda esa época terrible que vivimos con Pablo Escobar. Una involución. No, evolución, porque estamos evolucionando, es peor todavía.
Pablo Escobar era una situación en su momento. Claro, lo que pasa es que se supone que evolucionamos a lo positivo. Bueno, entonces en este sentido es una evolución negativa, claro, para llamarlo de alguna manera, en la medida en que lo que tenemos acá de por medio es que la situación de Santrich, hoy en día posesionado en el Congreso de la República, es mucho más grave que la situación que se vivió hace algunas décadas con Pablo Escobar cuando se sentó en el Congreso colombiano. No estoy diciendo que sea mejor, ambas son terribles, pero la de ahora es todavía más grave por todas las pruebas y todo lo que ha antecedido a la posesión de Santrich en este momento en el Congreso colombiano. Abogado Cancino, los procesos judiciales en marcha, ¿dónde cree usted que van a llegar? Bueno, mire, yo creo que esto es muy claro. La Corte Suprema asumió competencia. Yo creo que las pruebas dan para que una vez escuchado en indagatoria sea capturado y obviamente tendrá que ser expulsado de la JEP y perder todos sus beneficios. Pero es que además, para contestar su pregunta y hacer, digamos, una unión con la que me hace recientemente, lo de Santrich es que es un delincuente ya confeso. Es un mafioso, como lo dijo el presidente Duque, es que no pueden engañar a la gente. Una persona que pertenece o perteneció a una organización criminal clandestina como lo fue las FARC, mafioso es el término que utiliza la RAE para una persona de esas. Sí. Es una persona que no tiene presunción de inocencia porque al ser parte de la JEP ya reconoció que perteneció a un grupo que cometió delitos de lesa humanidad. Entonces es absolutamente increíble, es muy mal visto para el país que una persona pedida en extradición por los Estados Unidos llegue al Congreso. Así que lo que uno espera es que la justicia ordinaria proceda rápido, sea expulsado de la JEP, pierda sus beneficios y el país pueda tener ahí un precedente bueno. Iván Cancino, abogado, analista político, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Gracias a ustedes, un saludo, gracias. Igualmente. Representante Ferro, gracias a usted también por haber estado con nosotros la tarde de hoy. A ti, muchas gracias. Y decirle a Colombia y al mundo que lo que estamos viendo acá no es el reflejo del Congreso colombiano. Es una pequeña minoría que simplemente quiere afectar las instituciones, quiere afectar el Congreso de la República, pero que lo que hemos venido haciendo es trabajando por el pueblo colombiano durante todos estos meses para sacar adelante leyes muy importantes para el país. Y estamos tan indignados como lo está todo el pueblo colombiano y muchos otros ciudadanos del mundo que ven con preocupación que una persona, un narcotraficante, un extraditable, en este momento haga parte del Congreso de Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias. Son las 4:22 minutos en Colombia. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia Venezuela, donde la ONG Espacio Público ha denunciado que en mayo se registraron 114 casos de violación a la libertad de expresión. La organización asegura que los cuerpos de seguridad y funcionarios públicos son quienes más violentan el derecho constitucional a expresarse libremente en la nación suramericana. Información en directo en Caracas con nuestro periodista Luis Laya. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela se agudiza la violación a los derechos humanos, principalmente a la libertad de expresión. Medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa son de los más agredidos. La ONG Espacio Público recibió al menos 114 denuncias durante el mes de mayo de agresiones en contra de medios de comunicación o periodistas. Al menos 60 víctimas han contabilizado. Uno cuando está en la calle está asustado, pero uno tiene que sacar el trabajo, porque sin nosotros, ni ustedes, los periodistas, ni los asistentes, nadie se entera lo que está pasando aquí en mi país. Amedrentados, así trabajan los periodistas en Venezuela. La ONG Espacio Público calificó a mayo como el mes del periodismo limitado y hostigado. Sinceramente es fuerte. Nosotros, los camarógrafos, asistentes, hasta ustedes mismos los periodistas, han recibido golpes, maltrato, insultos, no solamente con la gente de seguridad, también con la gente del oficialismo. Y entonces no tienen a zozobra. No es justo de que, por ejemplo, un día que estemos cubriendo un día de Parlamento, tengamos que estar pendientes no solamente de cómo te trata la Guardia Nacional, sino también de civiles armados, o mejor conocidos como colectivos, que llegan al lugar con la única tarea de impedir
que tú hagas tu trabajo de forma correcta. Según esta organización, recibieron al menos 114 denuncias de agresiones o violaciones a la libertad de expresión, con un total de 60 víctimas, entre ellas 29 periodistas. Porque equivocadamente piensan que los periodistas nos vamos a amedrentar. Pero resulta que hay una nueva figura ahora, que es el infociudadano, que con un teléfono inteligente toma el hecho noticioso e inmediatamente lo coloca en la red y le da la vuelta al mundo. De manera que no solamente son los periodistas que buscamos esa información desde el punto de vista profesional. El Colegio Nacional de Periodistas asegura que estas agresiones se han vuelto una política de Estado que ha sido aplicada desde el gobierno de Hugo Chávez. Recientemente se ha sumado el bloqueo de páginas web. Desde que Hugo Chávez asumió el poder, hubo una agresión permanente a los periodistas, a los medios de comunicación, donde ellos no aceptan que se diga la verdad o que el periodista busque esa verdad que se esconde en la noticia. Y es justamente allí donde se ha diseñado una política de Estado en contra de los periodistas y en contra de los medios de comunicación. Una de las irregularidades ocurridas durante mayo fue el bloqueo del acceso al Parlamento venezolano por funcionarios de la Guardia Nacional. 5 sesiones parlamentarias donde la prensa no pudo estar presente. Manuel Covela vio truncado su trabajo en estas oportunidades. Creo que no diría yo que nos acostumbramos, porque yo no quiero acostumbrarme a ese tipo de cosas para ejercer mi trabajo, pero sí nos las tenemos que ingeniar. Por ejemplo, no podemos nosotros pasar a la Asamblea Nacional, pero hoy en día hay teléfonos inteligentes y hay personas adentro de la Asamblea Nacional que pasan declaraciones, que pasan videos. Pero el riesgo para los periodistas y trabajadores de la prensa no solo está en manos de funcionarios militares y policiales, también en grupos armados. Héctor Sánchez, camarógrafo de TV Venezuela, ha sido víctima en varias oportunidades de los denominados colectivos. Pero todos los días salimos, nos tenemos que persignar, todos los días tenemos que encomendarnos a Dios. Y mucha protección entre nosotros, que somos los compañeros de trabajo. Distintas organizaciones como Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entre otros defensores de derechos y libertad de expresión, han indicado que presentarán a el Plan País una propuesta para que se tomen en cuenta no solamente las violaciones, sino también las mejoras que se deberían hacer dentro de la comunicación en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Es noticia España, donde terminó el considerado juicio del siglo en contra de los políticos independentistas que son acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por haber convocado un referéndum separatista. Durante las 52 semanas que ha durado el proceso, los acusados han insistido en su inocencia. La sentencia se conocerá en los meses entre septiembre y octubre. Este es un informe en Madrid de Marcelo Moncayo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Así es, quedó listo para sentencia aquí en el Tribunal Supremo de Justicia de España el denominado el juicio del siglo, en donde a 12 políticos independentistas catalanes se los acusa de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos por haber convocado a un referéndum separatista el 1 de octubre del año 2017. En España quedó listo para sentencia el denominado juicio del siglo. Desde este jueves, los jueces del Supremo tendrán que empezar a deliberar para determinar si finalmente los 12 acusados cometieron los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por la organización de un referéndum separatista en Cataluña el 1 de octubre del año 2017. Situación que produjo varios hechos violentos entre fuerzas de seguridad y ciudadanos defensores de la separación de esa región del país del resto de España. En su última alegación, Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, pidió que este debate salga del plano judicial y vuelva al político. La Fiscalía pide para él 25 años de cárcel. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común. Otros presos, en cambio, aprovecharon su último turno de palabra para asegurar que nunca alentaron la violencia y que volverían a actuar de la misma manera en defensa de sus ideales. Y sí, señorías, he llegado a esta bancada de los acusados defendiendo pacífica y democráticamente la independencia de Cataluña. Soy independentista, no lo voy a esconder, lo soy y lo seré, defendiendo el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Lo he defendido, lo defiendo, lo defenderé.
pero también defendiendo que no hay un camino para el diálogo. El diálogo ha de ser siempre el camino. Y en este sentido reivindicar una vez más y también a la Fiscalía que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. La sentencia definitiva que tiene que emitir el Tribunal Supremo se podría conocer entre septiembre u octubre. Televidentes de la tarde, lo dicho, y se podrá conocer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia entre finales de septiembre o posiblemente los primeros días de octubre. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia la detención del presunto autor material del ataque armado contra el beisbolista David Ortiz. Las autoridades en República Dominicana señalaron que el hombre identificado como Ramón Martínez Pérez sería la persona que disparó contra el pelotero la noche del domingo. El presunto determinador se encuentra en custodia y bajo interrogatorio. Además, la policía reveló que el determinador del crimen habría recibido cerca de $8.000 para ejecutar el atentado. Alias Sandy, quien es la persona que dispara a David Ortiz. En ese proceso de investigación pudimos obtener el arma con la que le disparan a David, la cual habían enterrado en una vivienda en la provincia de Mao. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, las tienen en pantalla, las cuentas del canal y en mi cuenta personal leo siempre sus comentarios. ¿Por qué es tan importante el Estrecho de Hormuz? La zona en donde ocurrieron los ataques a los buques es fundamental para el comercio del petróleo, como hemos dicho. El Estrecho de Hormuz tiene 280 kilómetros de longitud y 33 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en una de las zonas más angostas del mundo. Pese a las condiciones, por allí transita el 35% del hidrocarburo que se comercializa por vía marítima. Y la quinta parte, escuchen bien, lo dijimos antes, lo repetimos ahora, del crudo que se distribuye en todo el mundo. Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar son los países que rodean el Golfo y que componen el Consejo de Cooperación del Golfo. Junto a Irak e Irán, son las naciones que producen la cuarta parte del crudo del planeta, es decir, unos 100 millones de barriles diarios. El Estrecho de Hormuz se ha convertido en un punto determinante en los últimos meses, luego de que Irán amenazara varias veces con bloquearlo en caso de conflicto con los Estados Unidos. Esto como consecuencia del endurecimiento de las sanciones de Washington contra Teherán, en especial las del sector energético. Pese a que los países del Golfo han intentado hallar otras vías para comercializar el petróleo, las iniciativas hasta ahora no han tenido éxito. Quiero saludar en esta parte del programa para ampliar esta información, para entender mejor estos temas, para intentar hacerlo más digerible para todos. Quiero saludar a Steven Donahue, director de McClarty y Asociados, colaborador permanente de nuestro canal. Steven, buenas tardes. Gracias por acompañarnos como siempre. Buenas tardes. Cuando estas cosas pasan, cuando ocurre algo en esta zona, hay una alarma general. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿tambores de guerra suenan en el Medio Oriente? No, lastimosamente es así. Ha habido muchos problemas tras los años entre Irán y los Estados Unidos y ahora estamos viendo otra etapa donde ya hay posibilidades de que por accidente o por incidente pueda haber bombas, puedan haber disparos entre esos dos países en este sector, que es un sector muy importante por razones económicas, por razones del flujo de petróleo que pasa por el Estrecho de Hormuz y por esta zona del Golfo Árabe. Anteriormente se había, Steven, producido un primer incidente. En el mes de mayo, Estados Unidos acusó a Irán, quien negó su participación.
¿Pudo y puede estar Irán detrás de este nuevo ataque? Bueno, no sabemos, el secretario Pompeo hoy dijo que sí, que creen que es Irán, y obviamente los Estados Unidos, siendo que tiene muchas fuerzas en esa zona, tiene también toda la inteligencia que va con un portaaviones que está maniobrando en esa zona. Hay una jefatura grande de la Armada también en esa zona, y todos ellos tienen sus sistemas de inteligencia que están vigilando. Así que yo diría que si el secretario Pompeo, que antes fue el director de la CIA, está convencido de que Irán tuvo algo que ver, pues yo creo que él probablemente tenga la razón. Y no hay que excluir la posibilidad de que sea algún sector o algún grupo dentro de Irán, porque no es un país completamente unificado y tiene grupos que apoyan a terroristas en Líbano y en Palestina. Puede ser que ellos por alguna razón hayan querido estallar algo para tratar de causar un problema entre los Estados Unidos e Irán, o tal vez por razones económicas, para que el precio del petróleo subiese como lo hizo hoy un 3% o 4%. Bueno, digamos, de hecho, que los actores que intervienen en este escenario en el día de hoy han manifestado cada uno su punto de vista. Rusia ha pedido no culpar a Irán y no usarlo como excusa para escalar la tensión entre Estados Unidos y Teherán. Pompeo, sin embargo, hizo poco caso a Rusia y señala a Irán como autor. Es decir, no se escuchó o no se escucharon en los planteamientos. Pero Irán, a su vez, dice que lo que ocurrió es bastante sospechoso. Bueno, todos quieren culpar a alguien más y nadie sabe por seguro, sino los que hicieron el acto, por qué fue y quién lo hizo. Pero creo que el temor que tengo yo es de que haya la posibilidad de que haya otro incidente, y esta vez no sea contra un buque que está llevando petróleo japonés o taiwanés, sino que sea contra un buque de guerra de alguno de estos países, y usen eso como la razón por la cual comenzar a bombardear a otro país. ¿A quién puede interesarle, Steven, de los actores de la zona, encender esta chispa en esa zona del planeta? Yo no creo que ninguno de los países en sí quieran que haya una guerra. Tal vez los de Arabia Saudita, que son opositores de toda la vida de los iraníes, pero el impacto de cerrar ese flujo petrolífero en esa zona sería enorme para todos los países, aunque sí sube el precio del petróleo y los productores del petróleo en todo el mundo aprovechan por ese tiempo ese alza de petróleo, pero el impacto que tiene el alza del petróleo 5, 10, 15% en las economías del resto del mundo es tremendo, y hay que tener mucho cuidado en cómo juegan con lo que está ocurriendo en esta zona del Golfo, porque ahí sí puede tener un impacto económico en todo el mundo. ¿Qué pudiera haber detrás de todo esto en una zona tan sensible para la economía, pero con tantos intereses dispares? Bueno, uno tiene que comenzar desde el punto de que en este sector hay una división, una polarización entre Irán, Siria y otros de ese grupo, y Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos, que están tratando de tener el poder en esa región. Y por eso todo lo que estamos viendo tiene impactos y tiene razones políticas que van más allá de lo directo, sino quién está de cuál lado, si están con Arabia Saudita o si están con Irán. Y eso es parte de lo que estamos viendo atrás de lo que se ve en el momento ahí en el Golfo. ¿Cómo encaja Rusia en este tablero? ¿Cómo encaja una declaración que hoy reflejaban los medios de Vladimir Putin diciendo que nunca como ahora estuvo tan mal la relación entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, Rusia tiene un papel muy importante porque es un país que, sin tener el poder económico,
tiene la capacidad de meterse en temas políticos en todos estos países, incluso en los Estados Unidos. Y lo que hemos visto en este sector es que Rusia, tratando de apoyar a Siria, ha usado los elementos de diferentes grupos respaldados por Irán en Siria para tratar de contrarrestar la acción que se está tomando entre Israel, que es respaldado más que todo por los Estados Unidos, contra Siria. Entonces hay muchos intereses atrás de todas estas movidas políticas y militares en todo el sector, y Rusia tiene un papel tratando de ver cómo saca provecho para sus propias bases militares como las que tiene en Siria y en el Mediterráneo. Una situación, por supuesto, delicada y una situación en desarrollo. Steven, antes de despedirte, ya que estamos conversando, quisiera preguntarte sobre un tema particularmente polémico en Colombia y en otros países, pero quisiera preguntarte cómo se ve desde los Estados Unidos lo que ha ocurrido con Jesús Santrich, ex FARC, y que lo hemos visto el día de ayer en la plenaria del Congreso de la República Colombiana. Bueno, primero uno tiene que comenzar desde el punto de que este es un tema netamente colombiano, pero es un tema que todo el mundo lo está viendo y que a todos nos parece que es un regreso a los años cuando Pablo Escobar también estuvo en el Congreso. ¿Cómo puede ser que el Colombia de hoy tenga gente de ese tipo que no haya pasado por la justicia como miembros del Congreso Nacional? Eso no, como dicen aquí en Colombia, eso no tiene presentación. Segundo, ese señor no debe de estar descansando bien, porque él está buscado por la justicia estadounidense y hasta que lo encuentren y lo capturan, esa orden de captura sigue y él algún día, la FBI le va a tocar la puerta y chao. Él está acusado por un crimen en los Estados Unidos que hizo después de la firma de los tratados de la paz. Y eso no se va para ningún lado. Él y todos los que lo rodean y que están con él quedan tachados con los crímenes que él ha cometido, y todos los que lo apoyan a él deben estar poniendo mucha atención de lo que están haciendo, porque eso no va a llegar a bien para ese señor ni a sus amigos. Un hecho como este, ¿afecta la relación del gobierno de Iván Duque con los Estados Unidos, la relación de Colombia con los Estados Unidos? Lastimosamente, el presidente Duque es el presidente en este momento donde hay la cantidad de coca que se ha disparado, donde hay esta situación con las extradiciones que no se están dando a llevar a cabo. El presidente Duque no está en una posición de tomar decisiones cuando la justicia colombiana parece que se ha tapado los ojos y va por otros rumbos. Pero aún así, el gobierno estadounidense, no solamente el Ejecutivo, sino también en el Congreso, ven las cosas y no pueden entender cómo un país tan amigo que es Colombia, con todo lo que está haciendo en Venezuela para apoyar a la región, para tratar de ayudar en Centroamérica con entrenamiento de fuerzas y todo eso, con todo y todo, sube el uso, la producción de la coca, ponen a criminales en el Congreso, narcotraficantes contra quienes hay órdenes de extradición. ¿Cómo puede ser? Y cuando los Estados Unidos tienen que tomar decisiones sobre qué hacer, eso repercute, y eso es desafortunadamente algo serio que los Estados Unidos está viendo hoy por decisiones que se tienen que tomar en los próximos meses. En una época preelectoral como la que está viviendo los Estados Unidos, ¿puede el presidente Trump tener un día una posición en relación a Colombia y el narcotráfico y eventos como el de Santrich y tomarlo como bandera electoral, como ha hecho con México, los aranceles, por decir algo o por poner un ejemplo? Yo he dejado de tratar de predecir lo que va a hacer el presidente Trump, porque él tiene una lógica muy distinta a la que tengo yo. Pero es claro que en algunos días, cuando él ve algún noticiero o le dan algún informe y ve que no están yendo bien las cosas,
él se dispara. Y yo creo que lo hemos visto ya una vez en el tema de Colombia. Afortunadamente los amigos de Colombia que estamos en Washington ayudamos a tratar de apaciguar ese momento, pero nadie lo controla al señor. Y él si ve algo y si comienza a ver las cifras, si ve los informes sobre este criminal que está en el Congreso, si ve este tipo de cosas, en cualquier momento puede decir ya, chao. Y eso es muy difícil, como lo hemos visto también en Centroamérica. Es muy difícil que los profesionales, las instituciones que ya tienen tiempo de tratar de manejar el tema y de controlarlo, cuando el presidente, que es el presidente de la nación y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, da una orden, eso ya es una orden que hay que cumplirla. Steven, como siempre, un gusto tenerte en el programa y un gusto tenerte en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias de verdad por estar aquí. Muchas gracias, Idania. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU se ha convenido una sesión de consultas urgentes tras este ataque contra 2 buques petroleros en el Golfo de Omán. Hay preocupación por una nueva saga de tensión en Oriente Medio. Alejandro Rincón tiene este reporte. Alejandro, buena tarde. Hola a todos, nos conectamos con ustedes esta tarde desde el exterior del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde en la tarde de hoy ha tenido lugar una sesión de consultas de urgencia a puerta cerrada a raíz del incidente en el Golfo de Omán. La sesión fue pedida por los Estados Unidos. Además, tuvo lugar poco tiempo después de que el presidente Donald Trump y el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo acusaran directamente a Irán de estar detrás del ataque a los 2 buques petroleros, uno de bandera de Noruega y otro de Japón. I note with deep concern this morning's security incidents. Tomo nota con profunda preocupación de los incidentes de seguridad de esta mañana en el estrecho de Hormuz. Condené enérgicamente cualquier ataque contra buques civiles. Hay que establecer los hechos y aclarar las responsabilidades. Y si hay algo que el mundo no puede permitirse, es una gran confrontación en la región del Golfo. Por ahora, está por verse si el Consejo de Seguridad de la ONU emite algún pronunciamiento o declaración luego de esta sesión urgente de consultas a puerta cerrada sobre lo sucedido en el Golfo de Omán. La comunidad internacional, entre tanto, tiene toda su atención puesta sobre esta parte del mundo, dado que a la larga el incidente afecta directamente al comercio global del petróleo. Por el Golfo de Omán y el estrecho de Hormuz circula, por ejemplo, 1/3 de todo el petróleo que se comercia por vía marítima y 1/5 de todo el petróleo que se consume a nivel global. Incluso en el transcurso de la jornada, el precio del barril de petróleo se ha visto afectado. Ha escalado por lo menos en un 4% y en el transcurso de la jornada las transacciones por barril se mantuvieron sobre el rango de los $62 por barril. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Y en otro orden de ideas, por primera vez el número de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos no supera la suma del resto de nacionales. Según el último informe del Centro de Investigaciones Pew, señala el documento que en el año 2017 había en Estados Unidos 10.5 millones de migrantes sin papeles, de los cuales 4.9 millones eran mexicanos. La noticia en directo en Washington con Emiliana Molina. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la disminución de inmigrantes nacidos en México es uno de los factores importantes y que está jugando un papel también en la reducción de mexicanos no autorizados viviendo en Estados Unidos. Y es que según expertos, pues familiares o familias mexicanas están teniendo entre 1 a 2 hijos. Por primera vez, los mexicanos ya no son la mayoría de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, basado en cifras del gobierno. Ellos representan menos de la mitad de esta población en los Estados Unidos. Entonces, la disminución de los indocumentados de México es de la última década, pero también es casi 2 millones de personas. La disminución de inmigrantes nacidos en México fue el factor más importante para reducir la población general de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. En 2007, esta cifra alcanzó los 12,2 millones, mientras que en 2017 fue de 1,7 millones, menor del máximo alcanzado. Sabemos que México, los niveles de educación en México están incrementando más que antes. Sabemos que la economía de México está relativamente en un mejor lugar que antes. Y también es importante tener en la mentalidad que mucho
las características demográficas de la población mexicana están cambiando también más. Según expertos como Soto, como la población mexicana está envejeciendo, los mayores de edad optan por no migrar. En México el impacto puede ser negativo si no se reemplaza la fuerza laboral en México, ya que muchos de ellos será una población más pequeña la que puedan ingresar al cuerpo laboral de México. Según el estudio de Pew, muchos más mexicanos se fueron de Estados Unidos de los que ingresaron al país. Y el número de detenciones de mexicanos en la frontera de Estados Unidos también ha disminuido en la última década. Toda la historia de los dos países tiene una conexión fuerte, particularmente en el flujo de migrantes entre los dos países. Ahora estamos en una época que tenemos menos mexicanos que están llegando a los Estados Unidos en comparación con el pasado. Y es que según expertos, el hecho de que muchos mexicanos mayores de edad estén regresando a este país pues puede presentar en un futuro a largo plazo un problema o un obstáculo para las autoridades mexicanas, pues estos tendrán que brindarles el apoyo necesario con servicios y proyectos para continuar ayudando a esta comunidad a que aporte a la economía mexicana. Mientras tanto, expertos también aseguran que las poblaciones más grandes o los inmigrantes que más están entrando a Estados Unidos recientemente vienen de Asia, India y países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y para cerrar esta parte del programa, son tendencia en varios países y resultan ideales para atravesar rápidamente áreas urbanas congestionadas. Se trata de las populares patinetas eléctricas, que si bien pueden ser un éxito como método de transporte, están resultando peligrosas para conductores inexpertos y para los peatones. Ya se han presentado víctimas mortales en Los Ángeles, Londres, Singapur y esta semana en París. Paola Serna, con el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, estas patinetas eléctricas están prácticamente en todas las principales ciudades del mundo y ha aumentado su uso considerablemente desde hace un año y medio. Asimismo, ha aumentado las denuncias sobre accidentes ocasionados por este tipo de vehículo. No hay muchos informes y no hay muchas estadísticas porque las personas simplemente no denuncian este tipo de accidentes. Sin embargo, la Universidad de California ha hecho un reporte en el cual sugiere que la mayoría de casos las personas sufren quebraduras de huesos seguidos por golpes a nivel de la cabeza y posteriormente también mayugaduras y cortes. Aquí en la ciudad de Miami hay un proyecto que inició hace un par de meses y las personas, por supuesto, algunas defienden este mecanismo, este método de transporte, otras dicen que debe haber más sentido común para utilizar este tipo de vehículo y otras, sin embargo, exigen que hayan más regulación. Bueno, según el lugar, por ejemplo, en Brickell funciona muy bien, pero en otros lugares no. ¿Cree que deberían haber más regulaciones? ¿Qué opina? Bueno, hija, porque aquí hay tanta libertad que figúrate, no puede poner regulación para eso. Es imposible. De que debían de mandarlos por otro lado, porque a uno, cuando uno los encuentra, te lo escapan de llevar y casi no les importa que lo botan a uno, lo dejan tirado en el piso. Creo que debe haber más sentido común, no regulaciones. Regulaciones es para que, tú sabes, debe haber consejos. Oye, monten aquí o en esta área, no, ¿sabes? Algunas ciudades ya han comenzado a tomar cartas en el asunto, como por ejemplo Fort Lauderdale, una ciudad aquí al norte del condado Miami-Dade que ha dicho que durante el verano va a vetar el uso de estas patinetas eléctricas. Esto básicamente porque los niños ya salen a las vacaciones. Hablamos en Miami con el comisionado Ken Russell, quien fue el que presentó este proyecto de las patinetas eléctricas para consultarle qué nuevas regulaciones o qué se esperan los próximos días, ya que van 2 meses de este proyecto y queríamos saber qué medidas va a tomar la ciudad de Miami al respecto. Vamos a cambiar las reglas en algunos meses porque estamos aprendiendo cada día cómo podemos mejorar este sistema, este programa. Por ejemplo, nosotros sabemos que necesitamos más carriles de bicicletas protegidos, separado en toda la ciudad. Es muy peligroso en la rúa, pero sin estos carriles, necesitamos, los scooters necesitan ir en las esquinas, en las sidewalks, a veces. Entonces, yo estoy regulando estas compañías, son 6 compañías en la ciudad ahora con los scooters, y vamos a ganar más
casi $1 millón cada año de estas compañías, y yo voy a usar todo de este dinero a carriles nuevos para bicicletas y scooters. Los reportes que se han presentado hasta este momento también han concluido en que se presentan más accidentes por el uso de estas patinetas eléctricas que por utilizar, por ejemplo, bicicletas o incluso por ir caminando. En la información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Continuamos con más en la tarde de hoy cuando son las 6:10 en Caracas, en Venezuela. Recientemente conocimos la cifra de ACNUR sobre los migrantes venezolanos. Más de 4 millones de ciudadanos que, según este organismo, han huido de la crisis de Venezuela desde el año 2015. Y esta situación de abandonar el territorio no pareciera tener un futuro distinto. Las encuestas señalan que alrededor del 45% de quienes aún viven en Venezuela dicen haber pensado en buscar un nuevo lugar de residencia. La empresa de opinión pública Consultores 21, por ejemplo, reveló que los principales destinos serían Colombia, Chile y Perú. La migración venezolana, con un éxodo solo superado por el de Siria, afecta a la región y representa un reto para los gobiernos de los países receptores. ¿Cómo hacer que la migración venezolana no sea un problema? Es el tema que quiero conversar con nuestra próxima invitada. En nuestros estudios en Washington nos acompaña Betilde Muñoz Pogosian. Ella es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Bienvenida, Betilde, gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias, Idania, por esta invitación. Aunque es una pregunta bastante general, quiero comenzar precisamente preguntando cómo hacer para que la migración venezolana no sea un problema para los países receptores. Es amplia, pero vayamos de lo general a lo particular. Pues realmente es una pregunta muy pertinente a la luz de los últimos datos que ha revelado el ACNUR y la OIM, que ya pone el número de venezolanos desplazados forzados en 4 millones, según el último dato, esperando que este número se incremente para finales de año. Y esto sin duda está poniendo pesos importantes en los países receptores, en los sistemas de protección social, en los mercados laborales, pero desde la OEA, desde la Organización de los Estados Americanos, creemos que la posibilidad de hacer esta crisis migratoria o este flujo de venezolanos llegando a los países, convertirlo en una oportunidad en vez de un problema, tiene todo que ver con las políticas públicas y las respuestas que den los países que los están acogiendo. Y en este sentido quiero mencionar dos cosas que son claves en estas respuestas que se pueden dar desde los países de acogida. En primer lugar, por supuesto, lo es la regularización, es decir, cómo garantizar que los venezolanos entren a los países de forma ordenada, de forma segura y, por supuesto, el país receptor sabiendo los volúmenes que se están manejando, los perfiles de personas que están entrando. Y el segundo elemento clave que yo creo que es importante resaltar es el poder garantizar su inclusión social y económica. Cómo garantizar que puedan acceder a un trabajo. Y siempre está la discusión de que la migración puede ser un problema, que sí está generando algunas resistencias en las comunidades al más nivel mucho más local, sí. Pero tenemos que darle la vuelta a esa conversación y pensar en las contribuciones positivas que trae la llegada de los venezolanos a estos países. Los refugiados inmigrantes son consumidores, es decir, mueven la economía y claro, están generando dinamismo. Los migrantes y refugiados también aportan impuestos una vez que son incorporados en el mercado laboral formal. Y también el incorporarlos formalmente permite que no, digamos, saturen la economía informal, que ya de por sí tenemos porcentajes bastante altos en América Latina. Mencionas, por ejemplo, la inclusión, el que los migrantes venezolanos pasen a formar parte, digamos, de la vida cotidiana. Colombia lo ha hecho, por ejemplo, dando permisos de trabajo, lo ha hecho Perú. Y Colombia, por ejemplo, sus autoridades han sostenido que esta es la mejor manera de integrarlos, además, en los presupuestos locales. Pero, por ejemplo, en servicios públicos, en políticas públicas para servicios de atención,
hay presupuestos en los países. Es decir, ¿cómo obtener presupuestos que apuntalen, ayuden a financiar cantidades que den soporte a esos servicios públicos para que no colapsen con el impacto? Es pertinente también esa pregunta en el sentido de que el poder garantizar las necesidades humanitarias de estos venezolanos llegando, que sabemos que llegan en condiciones precarias de salud, de nutrición, genera costos inmediatos a los países que lo están recibiendo. Y obviamente los países están haciendo en un espíritu de solidaridad lo mejor que pueden para responder y sufragar estos gastos. Pero digamos que la solidaridad tiene un costo, eso es algo que yo he repetido antes. Claro. Y sí es importante resaltar que comparativamente con otras crisis de desplazados, es muy poco lo que se ha invertido a nivel de la comunidad internacional, y desde la OEA siempre hacemos el llamado a continuar aportando a los mecanismos que hay para solventar estos gastos. Pero hay mecanismos súper concretos que incluyen, por ejemplo, los préstamos subsidiados del Banco Mundial, incluso los del Banco Interamericano de Desarrollo, que vienen acompañados de cooperaciones técnicas como algunas de las medidas para generar posibilidades de sufragar estos costos, como digo, de la llegada de venezolanos. Ahora, Betilde, ¿cómo? Vamos a otra. Te iba a preguntar algo del flujo laboral, pero tu respuesta me da para adelantar una pregunta. Una forma de tener financiamiento en los países receptores es que la ONU, por ejemplo, le dé la categoría de refugiados a los venezolanos. Y eso no ha sucedido hasta ahora. ¿Por qué? Es decir, no creo que falte número de ellos para ser considerado, bueno, si solamente es comparable con Siria, estamos hablando de un flujo impactante. ¿Qué falta para que la ONU pueda categorizarlos como refugiados? Bueno, la ONU y digamos el sistema global, el sistema regional, tiene que tener una conversación seria sobre si estamos ya en un nivel de crisis y en condiciones particulares de estos venezolanos que amerita que utilicemos la definición de refugiados de la Declaración de Cartagena de 1984. Nosotros operamos siempre con la Convención de 1951, que usualmente se refiere a la condición de refugiados por razones políticas, por persecuciones por razones de género, de etnicidad y ese tipo de cosas. Pero en el caso particular de la definición de Cartagena, especifica que las personas pueden ser consideradas refugiadas cuando hay una disrupción del orden público del país de donde salen, y obviamente una sistemática violación de sus derechos. Y esto es precisamente lo que cada vez se hace más evidente en relación a los venezolanos que están llegando a los países de Sudamérica, a los países de la región y al resto del mundo. ¿Por qué no hemos llegado a esta definición? Yo creo que los países, en un afán de ser prácticos y poder dar respuestas ágiles, han venido dando opciones de regularización temporal para estos venezolanos, y eso es algo que hay que aplaudir. Pero desde la OEA, por supuesto, tratamos de impulsar esta conversación a que se empiece a considerar la Declaración de Cartagena como una manera de acoger y de dar protección internacional a estos venezolanos hasta que el Estado venezolano pueda hacerlo una vez más, que hasta ahora no lo ha hecho. Sobre todo, Betilde, porque digamos que la ola migratoria de los últimos tiempos no tiene que ver de repente con la primera hace unos años atrás, que fueron empresarios que en busca de seguridad jurídica llevaron sus empresas a otro lado. Tampoco con la ola de profesionales que fueron contratados por empresas en todo el mundo. La ola migratoria de los últimos tiempos es la ola de la desesperación. Correcto. Es decir, están llegando en condiciones quizás no las apropiadas, llegan enfermos, desnutridos. Es una población maltratada por las circunstancias y la situación, la crisis que hay en Venezuela.
Correcto, y es precisamente por eso que tenemos que empezar en otras definiciones operativas para poderles dar acceso a salud, acceso a educación, acceso a trabajo a esta población que ya viene con medios de vida agotados, que viene con enfermedades crónicas que hubieran podido ser fácilmente tratables y no han podido hacerlo porque no tienen las condiciones del sistema de salud en Venezuela, con desnutrición. Tenemos una gran cantidad o un porcentaje alto de niñez arribando a estos países en condición de desnutrición o malnutrición, en fin. El cuadro amerita una discusión, como digo, muy seria sobre cómo garantizar protección bajo el marco de Cartagena. Por supuesto que esto tiene, probablemente genera compromisos para los países receptores y aunado a los compromisos, gastos, costos. Y por eso hablábamos más anteriormente sobre estos mecanismos que hay para apoyar a estos países en la acogida de los venezolanos. Y quiero resaltar un esquema interesante que tenemos que empezar también a considerar, que son lo que llaman los préstamos de refugiados, claro, que se enfocan en apoyar a los países que están recibiendo y específicamente a las comunidades que están recibiendo venezolanos o que están recibiendo migrantes y refugiados. En realidad esto ha sido utilizado en otros países para beneficiar a los refugiados que están llegando, los migrantes que están llegando, pero también a las comunidades que están recibiendo las presiones, a los niños, a los jóvenes, a los negocios que están siendo afectados de algún modo por la llegada masiva de personas. Ahora, ¿quiénes tienen que dar esta discusión y en qué escenario? Esta discusión tendría que darse a nivel regional. Nosotros desde la OEA consideramos que precisamente la OEA como foro político por excelencia de la región es un buen espacio para tener esta discusión, pero por supuesto tendría que ser llevado a otros escenarios, incluido el global. Aquí, por ejemplo, la principal agencia encargada de garantizar esta protección a los refugiados es el ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de los Refugiados de la ONU, con quien, por supuesto, y han sido también, han hecho abogacía por la aplicación de la Declaración de Cartagena, al igual que nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la OEA, en el sistema interamericano. Y un tema que no quiero dejar fuera de nuestra conversación, Betilde, es el derecho que tiene la diáspora venezolana a tener una identidad legal. Un paso importante creo que ha sido la posición de Estados Unidos de aceptar el pasaporte vencido por 5 años. También Colombia ha emitido un decreto en este sentido, pero ¿qué hacer? Es decir, hay gente anclada en lugares donde no se puede mover porque se le venció el pasaporte y no hay forma ni manera de que el régimen en Venezuela garantice esa identidad a la que todo ciudadano tiene derecho, venezolano o no. Correctamente, el derecho a la identidad es un derecho humano básico y de algún modo es la puerta de entrada a una serie de otros derechos, incluido el derecho a la educación, a la salud, al trabajo y al deporte, una serie de temas de derechos que están asociados a la identidad. Yo creo que es muy importante resaltar que la situación precaria de los venezolanos que no han podido acceder a pasaportes, a partidas de nacimiento, ni decirte de la certificación de títulos, el apostillado en Venezuela, y una medida de una respuesta eficiente y ágil que ha dado el gobierno del presidente interino Guaidó ha sido la aprobación de un decreto donde garantiza este derecho a la diáspora, y esto lo hace a través de la extensión de la validez de los pasaportes de los venezolanos por 5 años. Y ese mismo decreto contempla la posibilidad de considerar una alternativa de identidad como por ejemplo una tarjeta consular que permita a los venezolanos el poder tener un documento que acredite quiénes son. Y es de resaltar que Estados Unidos ya reconoció la validez de los pasaportes venezolanos, lo hizo España también, lo hizo Colombia, y esperamos desde la OEA también, el propio secretario general Almagro ha hecho un llamado a otros países a poder también adoptar este tipo de respuesta en cuanto a la identidad de los venezolanos. Y un último punto también ahí, sabemos que el gobierno del presidente interino Guaidó ha iniciado un proceso de registro consular que va a permitir precisamente mapear cuáles son las necesidades consulares de los venezolanos y de ahí considerar alternativas de respuestas para
necesidades consulares, pero específicamente y empezando como prioridad el tema de la identidad. Desde la OEA, ¿se trabaja en este sentido, Betilde? La OEA tiene una trayectoria importantísima de trabajo a través del programa de universalización de la identidad civil, a través de los cuales se ha podido establecer una red regional de organismos especializados en esta materia, que estamos seguros están a disposición para apoyar a Venezuela en el momento de restablecer su registro civil, de ahí su registro y posibilidades de acceso a pasaportes y otras alternativas de identidad. Betilde, un gusto tenerte en el programa, gracias por habernos acompañado. Gracias, Idania. Un gran saludo, un gran abrazo. Igual para ti. Muy buena tarde. Son las 6:25 minutos en la costa este de los Estados Unidos y también en Venezuela. La que fue una industria pujante en ese país, hoy está en la quiebra. El turismo casi es una utopía para los ciudadanos que padecen la crisis generalizada. La situación económica acabó con la posibilidad que tenían de divertirse, no solo en destinos nacionales, sino también en el extranjero. A pesar de la destrucción de este sector, la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje trata de revivir lo que hoy pareciera imposible. Oliver Fernández, en Caracas, tiene un reporte en relación a este tema. Hola Dania, buenas tardes, gracias por este contacto. El turismo en Venezuela está prácticamente en la quiebra. Ha sido uno de los sectores más golpeados por la llamada revolución bolivariana. Sin embargo, hay un grupo de empresarios que están intentando reimpulsarlo. Veamos el siguiente informe. Venezuela cuenta con playas paradisíacas, destinos de montaña envidiables, regiones atractivas para el turismo y una posición geográfica privilegiada. Pero nada de esto es suficiente. No se puede hacer turismo en un país en el que los sueldos no alcanzan ni para comer. ¿Sabe cómo está la situación ahorita, cómo está la crisis? Si no hay para cubrir lo básico, menos va a hacer turismo en Venezuela. Y no es imposible. La creatividad no llega a convertir la crisis en algún paraíso. Es imposible. Cuesta mucho porque realmente lo que se gana es para medio comer, la realidad. En los actuales es imposible. El tema de la inseguridad, la infraestructura, la educación de las personas para el trato con el turista, tanto nacional como extranjero, el suministro de los bienes y servicios, los alimentos. Venezuela está incomunicada por los 4 costados. Solo quedan 6 líneas aéreas y la boletería disminuyó más de 50% en relación con el año 2018. Si hablamos de las ventas que tenemos en las agencias comparativamente con lo que era el año pasado, se ha disminuido más de un 50% y el venezolano está quizás ahorrando para sus necesidades básicas y está dejando de lado el esparcimiento y la actividad turística. Viajar por carretera tampoco es una opción. En el país con las reservas petroleras más grandes del mundo no hay gasolina. Es una cosa insólita. Uno de los principales productores de petróleos en el mundo entero, hoy no tenemos ni siquiera gasolina en nuestro país. La ocupación hotelera no supera 20%. Los dueños de los hoteles, posadas y hostales deben meterse la mano en el bolsillo para mantener la infraestructura. La ganancia también se la llevó la revolución. Pues los hoteles, por ejemplo, pasan semanas sin huéspedes. Los hoteles tienen una situación difícil. O se meten el bolsillo en sus ahorros para soportar la situación, o otra simplemente dice, bueno, mientras no tenga pérdidas voy a seguir trabajando. Y así está, pero obviamente la situación económica nos ha afectado a todos por igual. Venezuela se ha ido convirtiendo en una suerte de isla dentro de un continente. De 26 líneas aéreas internacionales, solo operan 8. La llegada de extranjeros es nula y desde Venezuela un mínimo porcentaje de ciudadanos tiene la posibilidad de salir. Sin conectividad no hay turismo. Tenemos que lograr que efectivamente no solamente vengan de nuevo las líneas aéreas internacionales, y no solamente líneas internacionales, sino también líneas nacionales que nos permitan la conexión nacional. El aeropuerto internacional de Maiquetía, entrada principal al país, será aparentemente remodelado. El primer centro de distribución de tráfico en América Latina y uno de los primeros del mundo fue Maiquetía por su posición geográfica. Para hacerlo eso tiene que haber líneas aéreas, evidentemente, y tiene que haber un aeropuerto que permita
ese tipo de conexiones y en eso se está trabajando. A pesar de las dificultades, hay un grupo de empresarios que continúa creyendo en el país. Solo esperan un cambio en el sistema de gobierno para tratar de recuperar lo que tanto han trabajado durante años. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Pausa en la tarde, después de escuchar las noticias de Venezuela en esta parte del programa. No sin antes invitarlos, como hago cada día, a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Todo nuestro contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo del canal. Conéctese a la información, conéctese a nuestro canal en YouTube, el canal de NTN24. ¡Fuera, Daniel Ortega! Pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con mayor compromiso que antes. Lo único que vamos a hacer es buscar los hechos, publicar la noticia con las partes correspondientes. No estamos de acuerdo actualmente con esa ley, porque esa ley lo que le da impunidad a ellos. Nosotros no hemos cometido ningún delito. Si me van a volver a echar a la cárcel o a secuestrar, que lo hagan. Pero yo no voy a callar de seguir demandando justicia y libertad para mi pueblo nicaragüense. Resistan, sobrevivan, fortalezcanse, sean desobedientes ante estos delincuentes, porque vale la pena desobedecer cuando se obedece a la razón y al corazón. Porque esta ha sido nuestra arma que hemos utilizado desde el principio y pues no los hemos desmovilizado. Continuamos. Alegría y expectativa en Nicaragua. Un día después de que el régimen de Ortega excarcelara a 56 de los considerados presos políticos. Mientras algunas familias celebran por el regreso a la libertad de manifestantes arrestados durante las protestas que se dieron lugar en abril de 2018, otras esperan conocer qué sucederá con sus seres queridos que siguen tras las rejas. Son más de 80 los ciudadanos que esperan por la boleta que les permita salir de lo que algunos de los propios liberados han calificado como la tortura dentro de las penitenciarías. Y una de las personas que ha celebrado la liberación o el excarcelamiento de los presos políticos es nuestra próxima invitada, a quien hemos visto recibiendo a muchos de ellos. La doctora Vilma Núñez, presidenta fundadora del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, y está con nosotros. Sí, efectivamente quiero compartir muy brevemente con ustedes la alegría, la satisfacción de ver reír por primera vez a las madres, a los familiares, después de mucho tiempo, de ver la firmeza de los que salieron de las cárceles dispuestos a desafiar o a luchar contra cualquier obstáculo, los mismos que representan la misma ley aprobada. En relación a los presos políticos que están dentro de las cárceles todavía, ¿qué número se está manejando? ¿Son más de 80, 81? Exactamente, a esta altura son 81, porque podría ser que así como en la mañana, todo el transcurso de la mañana sacó 7, puede ser que al final de la tarde haya sacado algunos más, esperamos. No sé con qué criterio está haciendo esta selección, y eso se convierte hasta cierto punto en una especie de tortura para los familiares de estas 81 personas, porque que dice, ¿por qué el mío no sale? ¿En qué momento puede salir? Doctora Vilma, ¿hay alguna lista consolidada de desaparecidos? Mira, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos responsablemente no podemos hacer afirmaciones. El fenómeno de la desaparición forzada sí se dio. Documentamos previamente algunos casos de manera muy ligera al principio, pero no podemos decir cuánto. No tenemos lista comprobada
de desaparecidos. Tenemos algunos nombres, algunas evidencias de familiares, pero no comprobados. A su criterio, ¿la Alianza Cívica tiene que mantener el cese de toda conversación hasta tanto Ortega no cumpla con lo firmado? Definitivamente, porque su palabra al momento, en uno de los momentos más difíciles, cuando la alianza decide no volver, afirmó categóricamente que no volvía a la mesa de diálogo mientras no estuvieran liberados todos los presos políticos. Y entonces el plazo se vence el 18. Es verdad que en ese momento ya Daniel Ortega está violando su propia ley de amnistía, porque la ley dice que entrará en vigencia desde el momento de su publicación en la Gaceta. Entró el día 10, que fue publicada a las 12 de la noche. Ya han pasado más de 24 horas y todavía sigue pendiente de liberar presos políticos. Bueno, se le está dando el plazo de que se vence precisamente conforme el acuerdo firmado el 27 y el 29 de marzo con la Alianza Cívica de liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días que vencen el 18 de junio. O sea, está su palabra empeñada, su compromiso empeñado en la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica, más lo que le mandata su propia ley de amnistía publicada el pasado 10 de este mes. Quiero darle las gracias a Vilma Núñez, presidenta fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gracias, como siempre, por atendernos estos minutos. Sí, con mucho gusto. 5:43 en Quito, Ecuador. Quiero saludar también en esta parte del programa a nuestro próximo invitado, Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos y delegado de la misión para Nicaragua, Centroamérica y los Estados Unidos de América. Doctor Leiva, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes a este distinguido programa que nos permite siempre la promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, tanto dentro de Nicaragua como fuera del territorio nicaragüense. Gracias. Doctor Leiva, entendemos que la organización ha hecho un informe preliminar que ha venido documentando en todo este tiempo de represión. Y quisiera preguntarle, ¿cuáles son las cifras que maneja en ese informe preliminar? El informe preliminar que estamos presentando de ciudadanos secuestrados por grupos paramilitares y Policía Nacional dentro de la crisis de violaciones de derechos humanos del periodo del 19 de abril del 2018 al 11 de junio del 2019, en un periodo de calendario de 418 días, estamos hablando de 1.256 ciudadanos entre nacionales y extranjeros, distribuidos de la siguiente forma. Un ciudadano que fue asesinado en el sistema penitenciario nicaragüense, en la cárcel Modelo, referente al ciudadano estadounidense de apellido señor Montes. 80 que se encuentran en condición de sentenciados ilegalmente, 156 detenidos ilegalmente, 187 procesados ilegalmente y 832 que reflejan desaparecidos, es decir, para un total de 1.256 ciudadanos que tienen que responder por ello el régimen Ortega Murillo. Esto es muy importante que lo sepa la opinión pública en el sentido de que hay una gran cantidad de nicaragüenses que se encuentran en estatus de desaparecidos y todavía hechos prisioneros. Tenemos todos los listados debidamente documentados, sustentados y monitoreados a fin de que responda el Estado de Nicaragua por el paradero de todos estos ciudadanos que han sido secuestrados en estas condiciones de esta crisis de violaciones de derechos humanos. ¿Cómo han manejado el caso o el renglón de los desaparecidos? Desde que nosotros hemos recibido la denuncia de sus familiares, desde el momento de la crisis que se generó el 19 de abril del 2018, han puesto sus denuncias y hay que recordarse, ¿verdad?, de que muchos de ellos no se han reportado, ¿verdad? Muchos de ellos no han aparecido
Es decir, precisamente por eso es importante dar a conocer todas estas estadísticas debidamente documentadas a fin de evacuar, como yo le hice, un reto público en un medio de comunicación al presidente Ortega en su momento, en el mes de junio, cuando él expresaba que habían 198 muertos, cuando en la realidad en ese momento estábamos reflejando un poco más de 300 en ese momento. Es decir, el tema de las estadísticas de monitoreo, tanto de muertos como de heridos, como de desaparecidos, como de ciudadanos hechos prisioneros, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ha venido teniendo una incidencia con un proceso riguroso metodológico para hablar con la verdad y que verdaderamente tengamos sustentada esta memoria histórica para el momento de comparecer ante los tribunales de justicia internacional en materia de derechos humanos y puedan ser castigados aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo nicaragüense. Doctor Leiva, la ley de amnistía que ha sido promulgada por la mayoría sandinista, me gustaría tener su opinión en relación a ella. La ley de amnistía es un instrumento que lo creó el régimen Ortega Murillo para sustentar de manera dolosa y premeditada y poder evitar el castigo de los derechos humanos que va a llegar hasta el último rincón de Nicaragua en su momento. Esta ley de amnistía al único que está beneficiando es a la dictadura Ortega. Definitivamente. En el artículo 3, o en el sustento, en el fondo de esta misma ley, aquí lo que hace esta ley no es más que restringir derechos fundamentales y condicionar a los ciudadanos que están entre ellos siendo beneficiados dentro de su concepto del régimen a fin de que no puedan seguir ejerciendo y restringiéndole derechos de ciudadanos en sus derechos de protestar o en sus derechos de manifestarse o en su derecho de reclamar. Es decir, si vos verdaderamente, la esencia de esta ley de amnistía es decirle al ciudadano que está siendo excarcelado que si te volvés a meter o volvés a manifestarte en reclamar derechos humanos o derechos constitucionales o derechos civiles, definitivamente vas a volver a ser encarcelado. Ese es el concepto y el fondo de esta ley. Quiero agradecer a Álvaro Leiva Sánchez. Gracias por estar con nosotros, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, las direcciones en pantalla, otra plataforma para encontrarnos. Y les espero mañana, como siempre, a la misma hora, para compartir, analizar, revisar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.